¿Cómo están, niños? No había visto que me estaban grabando. Mi nombre es Maximiliano Alberto Isaac Einstein Newton. Ustedes podrán escuchar nombres similares. Son científicos, muy inteligentes, pero no tienen un coeficiente intelectual tan alto como el mío. ¿Ustedes saben qué es el coeficiente intelectual? Es la inteligencia. Por ejemplo, Albert Einstein descubrió la relatividad e Isaac Newton descubrió la gravedad, que si yo boto una manzana, ella cae al suelo por la atracción del centro de la Tierra. Pero yo soy más interesante porque a mí Dios me da la capacidad de poderles enseñar hoy unos principios muy importantes. Entonces vamos a ver el primero. Es algo que les puede dar mucha impresión. Este es el corazón. El corazón está dentro de nuestro pecho. ¿Y qué dice Dios? La palabra de Dios dice que de toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. ¿Ustedes sabían que esto es un músculo? Y vamos a ver qué contiene ese músculo. Vamos a abrirlo. Con mucho cuidado, niños, porque esto es con un cuchillo. Ustedes no pueden hacerlo solos, sino con la asesoría de un adulto. Y este corazón, taca, 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 es vacío, porque nosotros lo alimentamos. El corazón humano funciona con sangre. La sangre entra por los ventrículos y sale y lleva toda la sangre a nuestro cuerpo. Pero nuestro corazón también almacena todas las cosas buenas y malas. Entonces, por eso debemos protegerlo, niños. Protegerlo. Imagínense en este corazón. Y este es nuestro cuerpo. ¿Ven esa agua clara? Pero nosotros comenzamos a alimentarlo con cosas muy malas, porque a veces somos muy tontos. Entonces lo alimentamos con muchas cosas feas, como lo son el pecado. Entonces yo quiero ver un programa horrible de televisión. Luego yo estoy pensando en decirle muchas mentiras a mis papás. Luego yo quiero robar, porque los otros niños tienen cosas mejores que yo, o me gustan las cosas que ellos tienen, o les quiero quitar porque soy malo. ¿De qué color se volvió? Oscuro. Se contaminó mi corazón. Pero entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que guardemos nuestro corazón. Y cuando nos equivocamos, pues Jesús viene y nos perdona cuando nosotros oramos y nos arrepentimos. Entonces viene Jesús como esta agua viva. Y estén atentos, niños, en este súper experimento. Entonces Jesús, a través de su sangre, miren, lava todas esas impurezas, todos esos pecados y transforma y nos restablece. Y esa agua que estaba llena de pecado vuelve a ser clara y se puede ver nuestro corazón. Dios así cuida de nosotros. Pero también la palabra de Dios habla de algo muy interesante. Y es que el corazón está asociado con nuestro cerebro. Y en el cerebro, entonces nosotros tenemos nuestra inteligencia. Se los voy a mostrar. Es esta masa gelatinosa. Y tiene
unos hemisferios como el planeta Tierra. Y estos hemisferios son estas curvas que tienen acá. Y aquí se mueven todas las neuronas. Van nadando por todo este cerebro. Y nosotros por eso tenemos la capacidad de pensar, calcular. También tengo la capacidad de oír la música que me gusta. Hello everybody. Pero no nos distraigamos con esta canción fabulosa que me encanta de revivir. El cerebro está conectado a nuestro corazón. ¿Y se acuerdan que nuestro corazón fue limpiado a través de Jesús? Miren cómo Jesús nos dejó con un nuevo corazón. Entonces también nuestro cerebro tiene que tener unos buenos pensamientos. Con mucho cuidado tenemos que controlarlo. Pero Dios nos da algo maravilloso, fenomenal. ¿Tú qué crees? ¿Y saben qué? Pues la palabra de Dios. Y la palabra de Dios. Y también a Jesús. Das una mezcla perfecta. Y el Espíritu Santo. Ustedes saben que somos una Trinidad. Que Dios es una Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Dios nos dejó el Espíritu Santo para que a través de ese interior nos transforme y con la lectura de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver otro genial experimento de cómo funciona el Espíritu Santo y la palabra de Dios dentro de nosotros. ¿Qué genera, hermanos? ¿Qué genera? Entonces, tenemos estos recipientes que equivalen a la palabra de Dios. Entonces, poco a poco, si pueden ver, ahí se va alimentando mediante la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo llega a nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. No lo olviden, niños, no lo olviden. Y entonces, tomemos la palabra de Dios, este recipiente somos nosotros, y veamos qué pasa cuando llega el Espíritu Santo. ¡Wow! Sale de nosotros el Espíritu Santo y transforma nuestras vidas y transforma las vidas de los demás. Porque el Espíritu de Dios se glorifica en nosotros y muchas personas a través de eso que sale de nosotros van a recibir a Jesús en su corazón y su corazón va a ser transformado de ese horrible a esta belleza de corazón. Donde van a estar son los frutos del Espíritu Santo: amor, benignidad, gozo, y no las cosas feas que les he mencionado antes. Espero, niños, que les hubiera encantado estos experimentos que desarrollamos el día de hoy. Un abrazo y no olviden cada día prepararse académicamente en el colegio, así se aburran viendo o el celular o una tablet o un computador. No importa. Cuídense, protéjanse, pero alimenten su cerebro y alimenten su corazón con la palabra de Dios. Chao, queridos amigos. Y yo me quedo con alegría. Hello, everybody. Bienvenidos a Welcome to Party. Yes. Bye, bye. Bye, bye. Gracias, Señor, porque podemos contar contigo siempre. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso
días, amados hermanos. Qué bueno otra vez estar predicando la palabra de Dios. Yo deseo que les haya ido muy bien, que el Señor los proteja, los cuida y ustedes también sean sabios. Amén. Vamos a comenzar la palabra de Dios, vamos a comenzar orando. Padre Santo, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por este día. Yo te pido que sea estudiándome palabra de conocimiento, palabra de sabiduría y palabra profética. Yo reprendo al diablo en el nombre de Jesucristo. Dios de la gloria, seas tú, Señor, iluminándome para poder explicar bien tu preciosa palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, la prédica hoy se llama Lo que Dios pide y quiere para nosotros. Amén. Nosotros como cristianos debemos saber qué es lo que Dios nos pide, o si no, pues no vamos a poder obedecerlo. Pues eso es claro y sencillo. Ahora, no necesitamos saber griego, ni hebreo, ni muchísimas cosas para conocer la voluntad de Dios. Amén. No se trata ni de cambiar de religión o de portarse relativamente bien, cosa que algunos esgrimen como argumento que se portan muy bien para no aceptar el regalo de la salvación. Amén. Y piensa que por obras es la salvación, y todos sabemos que la Biblia dice que la salvación no es por obras. Pero nosotros hemos aprendido por la religión tradicional que si usted se porta bien, lo van a pesar al final en una balanza, y que lo que hizo mal le hace contrapeso, y que si pesa más el bien, que va a ser salvo. No es por obras, y no le van a colocar en ninguna balanza sus obras. Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. Muy claro, no es por obras, es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por más de que nosotros nos portemos bien, si no aceptamos a Jesucristo de todo corazón, no hay salvación, hermanos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ya, ahora, una vez que somos salvos, el mismo Espíritu de Dios nos lleva a hacer buenas obras como consecuencia de que somos salvos, como un fruto visible de cambio y de arrepentimiento. Amén. Y esas cosas son imposibles de hacer si nos negamos a aceptar el regalo de la salvación, porque si yo acepto a Jesús, el Espíritu Santo entra en mí y me ayuda a hacer ese cambio. Si no, quizás yo pueda mejorar en algunas áreas, pero Dios no quiere que nosotros mejoremos en algunas áreas. Él quiere cambiar totalmente nuestro corazón. Amén. Y muchas personas dirán, bueno, pero es que yo soy bueno, yo hago buenas obras, yo no necesito estar metido en la iglesia, porque yo ando con Dios, porque eso es lo que dicen muchas personas, yo ando con Dios, hermanos, ¿ya? Entonces, no, eso no es suficiente. Usted puede decir que usted anda con Dios, pero si usted revisa su vida, es muy fácil engañarse. Amén. Es factible que Dios ande con usted, pero yo no creo que muchas veces nosotros andemos con Dios. Amén. Todos necesitamos ese regalo de la salvación. E incluso las personas que hacen buenas obras quizás las hacen por un tiempo. Eso les calma su conciencia. Y según su estado de ánimo, también en su estado financiero. Pero cuando las cosas no comienzan a funcionar bien, ya pierden ese interés en ayudar a las personas. Y se cansan, algunos quedan desilusionados porque no les dan la gloria cuando están ayudando. Y entonces la gente incluso llega a decir, ay, yo me cansé de ser bueno. No fue culpa mía, fue culpa de los demás. La gente lo daña a uno. Yo les ayudo y nadie ni siquiera me da las gracias. No, hermano, nosotros tenemos que aprender de Dios, que Él es generoso con todos nosotros, a pesar de que nosotros le hacemos desplantes. Incluso como cristianos les hacemos desplantes. Amén. Entonces, si usted piensa que la salvación es por obras, quiero que escuche esto que dice la palabra de Dios. Amén. La primera obra que usted debiera hacer para ser salvo es en creer en nuestro Señor Jesucristo, recibirlo como Señor y Salvador y ser salvo. Amén. En Juan capítulo 6, versículo 28, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, que crean en Jesús, crean las palabras de Jesús. Eso es lo primero que hay que hacer para uno poder recibir la salvación. Porque si le preguntamos a la mayoría de las personas, todos dicen que creen en Dios. Pregúntenle a cualquier persona y todos dicen, no, yo creo en Dios, yo tengo mi religión, yo le respeto la suya, yo no voy a cambiar. No, eso no basta con creer en Dios. Amén. Tenemos que creerle a Dios. Cuando usted lee la Biblia y cree lo que la Biblia dice, usted le está creyendo a Dios. Entonces es muy diferente creer en Dios y muy diferente creerle a Dios. Todo el mundo cree en Dios. La misma palabra dice que hasta Satanás cree en Dios. Amén. Entonces,
No basta solamente con decir yo ando con Dios. Hay una canción muy bonita que dice que no basta solo con cantar, que no basta solo con querer, que no basta solo con decir, que es necesario morir. Tenemos que morir a la persona vieja, que era pecaminosa, esa naturaleza caída. La Biblia dice que si el grano de trigo no cae y muere, no puede dar fruto. No tenemos que dar fruto, amén. Entonces, si yo recibo a Jesús y soy salvo, esa fe que yo tuve para ser salvo va a ir acompañada de obras como fruto de salvación, amén. Porque cualquier cosa que usted haga, por más buena que sea, si lo hace sin Jesucristo, no le va a servir para su salvación. Quizás usted va a recibir una recompensa aquí en la tierra, pero no va a recibir recompensa en el cielo y no le va a asegurar la salvación. Las obras sin Cristo son muertas, amén. La fe sin obras también es muerta. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Mire que Dios es contundente. Si usted dice que tiene fe, tiene que haber fruto de arrepentimiento, tiene que verse un cambio visible en su vida, hermano. Usted no puede decir que usted anda con Dios y vive como un demonio. No, señor. Aquí dice también que los demonios también creen en Dios y tiemblan ante su presencia. Y que cuando usted piensa eso, usted es un hombre vano. Amén. Y usted tiene que conocer a Dios, tiene que encontrarse con Él. Usted puede ir a una iglesia y conocer el pastor, conocer sus hermanos, conocer la Biblia, pero si usted no busca a Dios en su intimidad y no ora y no habla con Él, usted no lo va a conocer, hermano. Por eso el siervo Job decía, de oídas te había oído y hablaba lo que no entendía, pero ahora mis ojos te ven. Tuvo que Dios presentarse delante del Señor para que Él lo comprendiera. Amén. Nosotros tenemos que tener también un encuentro personal con el Señor. No estoy hablando de un retiro. Cuando nosotros nos dedicamos mucho a estudiar la Biblia y queremos profundizar, entonces muchas veces nosotros queremos utilizar todos los medios para conocer la Biblia y eso está bien. Si uno quiere conocer la escatología, la exégesis, la semántica, la semiología, todo lo del significado griego, hebreo, sí, pero la Biblia nos advierte que tengamos cuidado con esas cosas, que no nos compliquemos, amén, porque hay veces nos preocupamos más por las raíces griegas del pecado que por tratar con el pecado mismo. A mí de qué me interesa saber la palabra pecado, qué raíces griegas o hebreas tienen, o decir la palabra pecado en todos los idiomas si yo no trato con el pecado que hay en mi vida. Y porque cuando tenemos comezón de oír, nos queremos es aprender una cantidad de conceptos y una cantidad de profundidades y nos somos oidores y Dios quiere que seamos hacedores, amén. Y eso pasa cuando uno tiene comezón de oír. Cuando uno tiene comezón de oír es muy fácilmente engañado, amén. La Biblia nos lo advierte. Entonces debemos dedicarnos a obedecer la palabra de Dios y tratar con el pecado por medio de la ayuda del Espíritu Santo, amén. Porque cuando no lo hacemos, nos comenzamos a juzgar a los demás, ¿sí? Entonces juzgamos a los demás cosas que no tienen importancia, mientras que nosotros en nuestra vida Satanás nos está dominando. Entonces se cumple lo que decía Jesús, que colamos un mosquito pero nos tragamos un camello, amén. El libro de Miqueas nos habla claramente y muy simple qué es lo que Dios nos pide, amén, hermanos. No hay que saber griego ni hebreo. Dice Miqueas capítulo 6 versículo 8: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, miren las cosas que Dios nos está pidiendo, amén, sencillas. Entonces, los que realmente creen esta palabra y la obedecen, van a ser recompensados. Y si nosotros aún no creemos esa palabra, ni le estamos obedeciendo, nunca es tarde para comenzar. Podemos trabajar desde ahora para llegar a hacerlo. Nosotros tenemos que tomar en serio todos los versículos de la Biblia, hermanos, porque es que hay veces a nosotros únicamente cogemos algunos versículos que nos gustan, ¿no? Dios me ama, Dios me va a ayudar, Dios me va a proteger, Dios me va a perdonar. Pero donde dice la Biblia, santifíquese, entréguese, ayude a la obra, eso sí no nos gusta. Y la verdad es que no, es la suma de la Biblia la que trae la salvación, amén. Porque si no, le vamos a permitir que el diablo entre nuestras vidas, le vamos a abrir puertas. Y por eso es que la iglesia ha sido permeada por tantas cosas, por politiquería, por mercadería, por manipulación. Se volvió casi un negocio.
Y Dios no quiere esas cosas, amén. Y más si hacemos lo que Dios nos manda, entonces estaría reinando la justicia, la misericordia, la humildad, la franqueza, porque ese es el idioma de nuestro Dios, hermanos. Entonces en Miqueas el Señor nos dice que lo que Él nos pide es muy sencillo. Entonces lo primero que Él nos dice es que nosotros seamos imitadores de Él, que tengamos la misma mente y los mismos pensamientos, que tengamos la misma vida de Él, la misma honestidad y franqueza, tanto con nosotros, con Él y con los demás. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Mire que el Señor en esta palabra nos dice que tenemos que ser a su imagen y semejanza, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Amén. Él nos está diciendo que tenemos un olor fragante, que la palabra fornicación ni siquiera la debiéramos nombrar entre nosotros. Amén. Si nos dice que no la nombremos, imagínense cuando se practica. Amén, que quitemos toda inmundicia, todo lo que tiene que ver con pornografía, con laxivia, toda avaricia, ese deseo de solo tener plata como sea, el Dios dinero, amén. Y que no se nombren esas cosas como nos conviene a nosotros los santos, que ni usemos palabras deshonestas, o sea, que no usemos palabras de doble sentido, que no hablemos tonterías, que son necedades, que no hablemos truhanerías, que es poner apodos, amén, a las demás personas, hacerle bromas pesadas, sino que dice que más bien acciones de gracias, que deje de estar quejándose, dele gracias al Señor porque Él es muy bueno, amén. Y fuera de eso Él nos advierte en Efesios capítulo 5, versículo 5, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, y que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. O sea, el Señor es claro, muy claro cuando Él nos dice que ninguna persona que es fornicaria o alguna persona que ande en inmundicia, en pornografía, ladrón, que tenga avaricia o que sea idólatra, va a entrar al cielo, hermanos. Así que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Amén. Entonces Dios siempre insiste en que debemos reconocer las cosas que están mal en nosotros, porque Él sabe lo testarudo que nosotros somos, hermanos. Por ejemplo, nosotros muchas veces mentimos para beneficio propio, hay veces mentimos por temor, para quedar bien, nos volvemos murmuradores, somos murmuradores, o nos vivimos quejando. Esas cosas son pecados, hermanos, amén. Esas cosas deben ser vencidas por el poder del Espíritu Santo, que eso es lo que desea Dios. Entonces Dios nos pide practicar la justicia. ¿Qué es la justicia? Caminar como justos en honestidad, haciendo lo correcto. O sea, salvos y en paz y sin contienda. Usted como cristiano tiene que buscar la paz. Usted no puede estar viviendo peleando con todo el mundo, hermanos. Usted vive peleando con toda la gente, usted de cristiano no tiene nada, hermano. Tienes un demonio, se llama el espíritu de contienda. Necesita liberación, no le eche la culpa a los demás. Amén. Entonces, por eso es importante orar constantemente. La Biblia dice, oren en todo momento para que no entremos en tentación. Y oremos para caminar en el Espíritu, porque es que si nosotros no oramos, caminamos en la carne, hermano. Cuando uno ve que está entrando en la carne, tiene pensamientos pecaminosos o hay situaciones en que comienza la carne, usted comience a hablar con Dios y verá cómo después de usted estar hablando 5 minutos con Dios, esas cosas desaparecen, hermano. Pero si usted no habla con Dios y comienza a hablar con su carne, comienza a hablar con el diablo, usted va a resultar pecando, hermanos. Hay cosas que ni siquiera son de liberación, es de sometimiento. Si no se ponga a meterle el dedo a la jaula del león, porque el león lo mete por ahí. ¿Para qué se pone a darle campo al enemigo? Aléjese del mundo, de las personas del mundo, resista la tentación. Por donde usted se unte un poquito, Satanás le va a decir un poquito el dedo untado, el brazo untado, todo untado. Amén. Entonces ahora, si creemos estas palabras y caminamos en esa justicia que Dios quiere, entonces vamos a entrar en una vida rica en bendiciones. Amén. Que en el fondo es lo que nosotros más queremos después de la salvación. Uno primero debe desear la salvación y todos queremos ser bendecidos, hermanos. Eso no lo podemos negar.
Entonces ahí sí vamos a tener raíces firmes y vamos a perseverar, vamos a ser sustentados. Si usted no tiene raíces firmes, su vida espiritual se le va a caer. ¿Sí? Cuando usted tiene unas raíces firmes, no importa las tormentas de la vida, usted no se aparta. Toda esa gente que se abandona al evangelio, que se mete en yugo desigual, que se va para el mundo, ellos no tienen raíces firmes en su corazón. Eso no es la culpa de la Biblia, no es la culpa de la iglesia, es la culpa de su corazón. Recuerde, cuando su corazón es bueno, da frutos y Dios da la semilla, y esa semilla de frutos. Si su corazón es malo, esa semilla que Dios le da a usted es robada por el diablo. Por eso es que el Señor habla en la parábola del sembrador eso, amén. Porque todas las personas, tanto los del mundo como los cristianos, vamos a encontrar tormentas en la vida. Sí, si usted sea inconverso, todos vamos a tener tormentas. Por eso Jesús hablaba de hacer la casa sobre la roca, que es Él. Usted siga a Cristo, no siga iglesias, no siga predicadores, no siga cristianos. ¿Sí? Aprenda a los predicadores, pero no los siga. Dios no nos mandó que nosotros a ser discípulos para nosotros. Dios nos mandó a ser discípulos para Cristo. Desafortunadamente, todas las personas débiles en la fe siempre tienen un predicador superestrella a quien seguir. Y usted los ve que eso van cambiando por donde el predicador se vaya, para allá se va. No, usted sí debe serle fiel a su iglesia, porque la fidelidad es muy importante para Dios, hermanos. Dios habló sobre las dos casas, la que fue construida sobre la roca, que no se sacudió cuando la tormenta la golpeó. Amén. Y la otra, la que fue sobre la arena, fue la que llegó el primer problema y ya abandonaron al Señor. Amén. La casa espiritual de los verdaderos cristianos está construida sobre algo firme, que es la verdad que está en Jesús, sobre la gracia y la justicia, y así se va a mantener siempre firme. Dice en Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, mire lo que la Biblia nos dice, tenemos que renunciar a los deseos mundanos, hermanos. Si usted no renuncia a su carne, a los deseos mundanos, no va a poder construir una casa genuina, amén. Porque es muy frecuente ver que nosotros no rendimos totalmente todas nuestras áreas de nuestra vida al Señor. Le rendimos nuestros problemas, le rendimos nuestras enfermedades, eso sí, pero nuestra vida de servicio, nuestras finanzas jamás se las servimos al Señor. ¿Sí? Nosotros muchas veces ni evangelizamos. ¿Sí? No tenemos que rendirnos, porque si no lo hacemos vamos a ver resultados desastrosos en nuestras vidas, porque vamos a intentar tratar de arreglar problemas a nuestra manera y así no funciona. Lo vamos a hacer a la manera en que lo hacía Pedro antes de que fuera lleno del Espíritu Santo. Recuerden que él usaba la violencia y llegó hasta cortarle la oreja a otra persona, pero le damos gloria a Dios que llegó Jesús y le colocó otra vez la oreja a esa persona. Muchas veces Dios vive colocando orejas que nosotros vivimos cortando, metiéndonos en líos. Él nos ayudó que nosotros no merecemos. Dios es muy bueno, amén. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que elijamos vivir una vida en justicia, en santidad y en la bondad en todos sus caminos. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Porque hay promesas increíbles para todos nosotros cuando vivimos una vida justa, cuando vivimos una vida buena, honesta y misericordiosa y humilde. Entonces, si lo hacemos, vamos a experimentar que Dios no miente y que el Señor es muy bueno, amén. Entonces, el deseo de nuestro Padre, como todo deseo de todo buen Padre, es conducirnos al mejor destino y completar su maravillosa obra en cada uno de nosotros, hermanos. Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere lo mejor para mí. Entonces permitamos que Él nos guíe y que Él nos enseñe, déjese enseñar, eso es mansedumbre. Pero ¿cómo no cree que se las sabe todas? Hasta el joven cree que se las sabe todas. El cristiano cree que se las sabe todas. El pastor cree que se las sabe todas. No, nosotros necesitamos de Dios, necesitamos más sabiduría, ¿sí? Y ante todo debemos apreciar lo que Dios nos da por su gracia y misericordia. Y por eso es que debemos ser diligentes en identificar y avanzar a lo que Dios tiene para nosotros, conocer el plan que Dios tiene para nosotros, lo que Él planeó para nuestras vidas. Sí, no se ponga a preguntar, ¿y Dios qué plan tiene para nuestras vidas? Muy claro y sencillo, que se santifique, hermano, que deje de pecar, que se vuelva buena persona, que ayude a los demás, que no sea egoísta, que no sea incrédulo. Eso, que deje el mundo, que salga el yugo desigual, que deje la avaricia,
que deje la mentira. Todo eso es lo que Dios quiere que hagamos primero. Ese es el primer plan. Cuando uno deje de hacer todas estas cosas, entonces ya Dios le va a mostrar el final de ese plan, que es un servicio para Él de todo corazón. Amén. Entonces disfrutemos cada día pegados a Jesucristo, hermano. Mire, andar con Jesús no es nada aburrido, hermano. Cuando usted, incluso usted solo, no necesita de nadie. Si usted tiene a Jesús, usted está completo en Él, ¿sí? Él le va a dar las fuerzas para que siga, porque uno en la vida se va cansando, y cuando uno se cansa, si uno no renueva sus fuerzas, uno va a cambiar el reino de Dios por un plato de lentejas y va a tomar malas decisiones, hermanos. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 16, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Usted va a entender Esaú? Él cambió el derecho de la primogenitura por un plato de lentejas, y recordemos que él lo hizo porque llegó de trabajar y estaba cansado. Él no apreció lo que Dios le había dado. Amén. Y Jacob se aprovechó de eso, pero ya vimos una prédica pasada cómo Jacob pagó esas consecuencias. Amén. Por eso Dios nos dice que nos esforcemos, que no desmayemos ante la tentación. Amén. Por eso es tan importante renovar nuestras fuerzas constantemente. Por eso nunca dejemos de hablar con Dios, que eso es orar, hermanos. Ahora, esa fortaleza espiritual solamente puede ser renovada en la presencia de Dios. Si yo oro por usted, a usted no le va a dar ninguna fuerza. Cuando usted ora personalmente y usted habla con Dios, Dios le va a dar las fuerzas. Por eso es tan necesario orar. Dios no tiene mediadores, el único mediador es Jesucristo, ningún hombre es mediador. El pastor no es el mediador, ni es María, ni nadie, es solo Jesucristo, pero ya usted puede ir confiadamente al trono de gracia y ya puede pedirle las cosas directamente, y la presencia de Él te va a dar fuerzas. Amén. Porque necesitamos esa fuerza para seguir avanzando para lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Recuerden, el pecado trae consecuencias, y Dios, como buen Padre que nos ama, Él nos va a reprender. Y ahora, muchas personas, cuando Dios los reprende, que no son sinceras con Dios, van a desmayar y se van a poner bravos y se van a alejar cuando son reprendidos por la palabra o por algún siervo de Dios. Amén. Y como consecuencia se van a desanimar si no aman al Señor genuinamente. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. O sea, nos está diciendo, Dios al que toma por hijo lo azota y lo castiga. Entonces, cuando usted siendo azotado y castigado, sí, no se aleje. Recuerde que Él permite esas cosas, es para que nos acerquemos más a Él, no para que nos alejemos. Solamente que cuando usted no quiere una persona, usted va a buscar cualquier excusa para alejarse de Él. Cuando a uno no quiere una persona, no le gusta nada, ni cómo se viste, ni cómo habla, ni a qué huele, ni a nada. Entonces hay personas que no quieren que Dios les hable absolutamente nada, y van a sacar disculpas para alejarse, pero para su propia perdición. Recuerden, la palabra justicia indica rectitud e integridad. Y todo el que ha sido justificado no puede echarle la culpa a su entorno. Usted no puede estar diciendo que, no, es que como yo trabajo con un poco de gente terrible, yo soy terrible. No, es que yo vivo en un barrio de ladrones, entonces yo soy ladrón. No, es que yo vivo al frente de la olla, entonces yo tengo que consumir. No, es que mi familia toma mucho trago, entonces yo también tengo que estar tomando trago. Usted no puede conseguir, es una excusa para justificar su pecado. Amén. Nosotros vemos en la Biblia una cantidad de ejemplos, como el caso de José o el caso de Jacob y Daniel el profeta, quienes en medio de ambientes paganos que no tenían temor de Dios, ellos siguieron y perseveraron, fueron rectos e íntegros, hermanos, delante del Señor. ¿Sí? El ser recto y honesto con Dios va a crear una muralla de protección en la que el diablo no va a poder pasar, él no va a poder ingresar. Recuerden que cuando Satanás habló con Dios, diciéndole que Dios le dijo a Satanás, mira, mi siervo Job, no hay hombre justo como él. Y él dijo, ¿cómo no va a ser si usted le puso una cerca, o sea, le puso una muralla para que yo no lo toque? Y aún así Dios le dijo, listo, ¿quiere probarle la fe? Tóquelo y verá que él sigue siendo mío. Y efectivamente Job siguió
salido bien, dio la cara, amén. Que usted y yo seamos como Job, que no importa si llegan las pruebas, sigamos dando la cara, pero que si andamos en honestidad, vamos a tener una muralla. Esa muralla no va a permitir que Satanás nos dañe nada, ni nuestra economía, ni nuestra salud, ni nuestro gozo, que es lo más importante, amén. Sí vamos a pasar algunas cosas, como les decía la vez pasada, uno se puede enfermar primero por la edad, por descuido, pero eso no significa que sea pecado, amén. Dios nos ha protegido todo lo que los que le creen protege, y hay veces Dios permite para probar la fe. Entonces no tema que el Señor está con usted, recuerden, nunca nos va a dejar. Entonces debemos primero que todo ejercitarnos en la fe, porque la fe es como un músculo que hay que ejercitar. Usted entre más lo ejercita, ese músculo se vuelve más fuerte y más grande, amén. Entonces, si su fe es grande, Dios le va a poder revelar cosas más profundas, le va a poder alimento sólido. Y así va a crecer y a madurar más rápido, va a poder discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y por lo tanto va a poder ser usado por Dios correctamente. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vemos aquí la palabra ejercitados. Esta palabra es usada en las prácticas de la gimnasia griega de la época, que significaba estar ligero de ropas, amén. Entonces, esto nos habla de correr la carrera de la fe sin elementos que nos estorben, sin el pecado, despojarnos del pecado, que eso es un peso, ni de problemas, ni de cosas vanas o humanas, de frivolidades o de ataduras, con las cuales nos cansamos, y entonces vamos a detenernos y posiblemente vamos a abandonar la carrera porque somos tentados a eso, amén. Entonces Dios nos anima a avanzar y a perseverar. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 12. Por lo cual, alzar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y las manos caídas significan que hay desánimo, que hay renuncia, que hay fatiga. Esas son las manos caídas, ya no quiero trabajar más. Las rodillas paralizadas significa que el caminar se detiene, que el avance se estanca por diversas razones, amén. Que la persona decide no continuar. Por eso el Señor nos dice que levantemos las manos, que eso significa orar, y que las rodillas arrodillémonos, que significa estar en la presencia de Dios. Esas dos cosas son fundamentales para tener éxito. Entonces debemos crecer en nuestras almas, ¿sí? Y en el espíritu también, porque es que Dios desea prosperarnos. Cuando nosotros crecemos en nuestra alma y en nuestro espíritu, estamos listos para recibir las bendiciones de Dios, amén. Dice la palabra de Dios en la tercera de Juan, en el versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire, eso es lo que Dios quiere. Él desea lo mejor para nosotros. Entonces, en conclusión, hermanos, no renunciemos al proceso de formación que Dios nos está dando. Amén. Fortalécete en la presencia de Dios. Ora, busca al Señor usted solo, pero también no deje de orar con los de la iglesia o en familia, como tú quieras. Renueva tu primer amor por Cristo. Permite que Él te guíe, deje que Él lo guíe para tomar decisiones, y que le forme su carácter, porque el carácter necesita ser formado, hermano. Tenemos que buscarlo en oración y tenemos que seguirlo. Deje toda avaricia, todo el amor por la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Todas las personas que yo conozco que tienen problemas graves es por amor al dinero, hermanos. No, eso el dinero, si usted ame a Dios, y el dinero viene solo, hermano. Siembre y verá que Dios lo bendice, hermano. Sí, entonces, si usted hace todas estas cosas, todo esto te va a salir bien. Y si algo está mal en nuestra vida o está mal en nuestro corazón, en ese proceso va a ser arreglado, porque ese es el Dios que tenemos. El Dios va a sanar nuestro corazón, Él va a sanar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Amén. Entonces, Dios tiene muchas y grandes bendiciones para nuestras vidas, hermanos. Entonces, perseveremos en el Señor. Él está contigo, no se le olvide, como nos dijo la vez pasada, Él nunca, nunca te abandonará, hermanos. Él es muy hermoso, Él es muy lindo, Él es muy maravilloso. Tenga en cuenta todo lo que dice la palabra de Dios, lea todos los versículos, no solamente los de prosperidad en que te va a ayudar, no, lea las cosas que Dios quiere que cambiemos, lea sobre los pecados que la Biblia nombra, que muchas veces por ignorancia nosotros los practicamos. No nos engañemos pensando que tenemos una vida mundana y que no va a pasar nada, no, hermanos. Obedezcamos la palabra de Dios
y verá que las cosas van a salir bien, porque Él no miente, porque Él lo prometió. Amén. Yo voy a orar por ustedes, Padre Santo, yo oro por cada persona que está allá en su casa. Si hay algún enfermo, sánalo en el nombre de Jesucristo, porque tu palabra lo dice y tú no mientes. Si hay alguna persona que tiene alguna opresión demoníaca, yo le ordeno a Satanás que salga de esa persona ahora mismo, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Padre Santo, ayuda a cada persona, quita todo temor, protégelo, Señor. Dale sustento diario, Padre, la gloria, dale pan y semilla, Señor. Pan para que coma, semilla para que siembre la obra, en el nombre de Cristo Jesús. Dale sabiduría y entendimiento, revelación, para que pueda vivir una verdadera vida cristiana, para que pueda entrar ampliamente al reino de los cielos. Yo los bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, quería informarles que a partir del próximo jueves va a haber un servicio por Zoom de estudio bíblico. Entonces se les va a enviar esta semana el link para que puedan conectarse. Yo les voy a informar también la hora para todo el que quiera estar en ese estudio bíblico. Amén. Amados hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo enormemente. Los amamos mucho. Bye, bye. Amados hermanos de la Iglesia del Santo Israel, qué placer tan grande poder saludarlos a todos, conocer que aún en medio de las dificultades y los sufrimientos seguimos siendo una familia fuerte y poderosa, una familia que se establece, una familia que ora junta, mis amados hermanos. Estos son tiempos complicados, no se ve que se mejoren, y quiero pedirle por favor que me acompañe a este verso en Daniel capítulo 7, versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Cada vez tenemos menos tiempo, más o menos en un aspecto bíblico. Calculamos que las promesas que hizo Dios a Eva cuando ellos fueron castigados por la desobediencia, que vendría de su linaje alguien que heriría su carcañal y que ella pisotearía su cabeza, hasta Jesús fueron más o menos 4000 años. Y esta profecía se esperó por mucho tiempo, aparte que hubo otros profetas que hablaban acerca de la venida del Señor Jesucristo. Para ellos, cada siglo, cada año era un día de esperar. ¿Será hoy la venida del Señor? ¿Será hoy la venida del Señor? Y hasta nuestros días más o menos han pasado 6000 años y todavía estamos mirando. El Señor Jesús ya hizo su primera aparición, vino como uno entre nosotros. Dios hecho hombre y sufrió por nosotros, pagó por nuestros pecados y prometió que regresaría nuevamente. Y aquí están estas promesas, que el Señor nos entregaría su reino. Mis amados hermanos, el tiempo se nos agota, cada vez es menor, y nosotros debemos estar preparándonos para recibir ese reino como hijos amados, santificándonos, purificándonos en nuestra vida, en cada aspecto, hasta en la cosa más pequeña. Entonces, si de pronto tú no has tomado esa decisión certera, radical, de una vez y para siempre, yo te animo a que hagas hoy esta oración conmigo. Si es la primera vez que tú ves esta enseñanza y Dios ha tocado tu corazón para ser hijo de Él, para que tú vengas con un corazón noble y sencillo delante de Él a recibirle como tu Señor y Salvador, por favor repite esta oración conmigo. Señor Jesucristo, confieso que soy pecador. Perdóname y límpiame con tu santa sangre. Estoy arrepentido y te reconozco como mi único Salvador. Entra en mi corazón. Te entrego el control de mi vida. Toma mis problemas y mis enfermedades y rompe toda clase de maldiciones. Renuncio a Satanás y a sus obras. Prospérame económica, emocional, sentimental y espiritualmente. Y escríbeme en el libro de la vida y no me borres jamás. Séllame con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Esta es una confesión que hacemos con nuestra boca, debes hacerla en un lugar privado, abrirle tu corazón al Señor y tener una conversación con Él. Y permite que el poder del Espíritu Santo venga y traiga llenura a tu vida, que rompa toda maldición, todo tipo de enfermedad, todo tipo de atadura y puedas iniciar una nueva vida con Cristo. Mis amados hermanos, más que nunca es el tiempo de tomar la palabra de Dios en nuestras manos como una espada, cogerla, llenarnos de ella cada día, adiestrarnos en ella y empezar a enseñar a otros que tienen esta necesidad tan grande de tener una revelación espiritual en su vida, Cristo Jesús como Señor y Salvador.
Mis amados hermanos, les amamos entrañablemente, seguimos orando y esperamos poder estar dispuestos a servirles en cualquier necesidad. Dios les bendiga, un abrazo para todos, los amamos, bendiciones.